Hola, gente inteligente. Hoy vamos a ver trigonometría. Comencemos. Como ya debes saber, en trigonometría lo que normalmente se ve en las escuelas secundarias es que se ve las tres propiedades trigonométricas: el seno, el coseno y el tangente, que en sí son funciones que se aplican a triángulos rectángulos. La primera función que se va a ver va a ser el del seno, el seno de un ángulo. El seno de un ángulo siempre es lo mismo que el opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, en un cateto de un triángulo tomaremos el cateto opuesto y lo dividiremos sobre la hipotenusa. Y a todo eso lo vamos a llamar, o mejor dicho, lo vamos a igualar al seno del ángulo. Seguidamente, la segunda propiedad, o mejor dicho, seguidamente, la segunda función va a ser el del coseno de un ángulo. Y va a ser lo siguiente, va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ya no el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sino el cateto adyacente, o sea, la que está prácticamente tocando el ángulo sobre la hipotenusa, que normalmente es el lado, o mejor dicho, siempre es el lado más largo. Después tenemos el tangente de un ángulo. El tangente de un ángulo es el cateto opuesto de ese ángulo sobre el cateto adyacente de ese ángulo. Y de acá se puede sacar una palabra muy popular entre todas las escuelas secundarias, que es llamada SOHCAHTOA. ¿Ven? Pero esto no termina ahí, sino más bien recién estamos comenzando. Aparte de haber conocido el seno, el coseno y el tangente de un ángulo, también podríamos conocer lo que se llama el cotangente de un ángulo, como lo ven acá, el secante de un ángulo y el cosecante de un ángulo. Pero creo que se entiende más si lo vemos con unos ejemplos. Vamos al ejemplo número 1. El ejemplo número 1 lo que dice es lo siguiente. Tenemos un triángulo, obviamente que tiene que ser rectángulo, o si no esto del SOHCAHTOA no se va a poder aplicar. Y después lo que nos pide es averiguar el lado X, que en este caso es el cateto opuesto del ángulo 30. Lo que tenemos que hacer es aplicar la igualdad que hemos concluido antes, que es el seno de ángulo sobre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si hacemos eso, lo que nos queda al despejar el 14 va a ser el seno de 30 grados multiplicado por 14. A esto, al seno de 30 grados, si lo escribimos en la calculadora, nos debería dar un medio. Al multiplicar un medio por 14 nos daría 7. Entonces el cateto opuesto del ángulo 30 es igual a 7. Segundo ejercicio. Al segundo ejercicio lo que nos cuenta es que nos da el lado adyacente del ángulo 40 grados y la hipotenusa, que en este caso es 24. No tenemos las unidades, pero simplemente lo imaginamos que puede ser metros o centímetros, lo que venga. Para resolver este ejercicio y hallar el valor de x, conviene usar el coseno del ángulo 40, que es x sobre 24. Si despejamos el 24, lo pasamos al otro lado multiplicando, nos quedará lo siguiente. Lo que nos faltaría hacer ahora es calcular el coseno de 40 grados. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, colocando en la calculadora, obviamente. Si colocamos coseno de 40 grados, nos debería dar 0,76. Como pueden ver, es coseno de 40. Y no debería. Recordate que debería estar con la letra D. O si no, si está con la letra R, estaría en radianes. Multiplicado por 24 nos daría tranquilamente 18,38. Siguiente ejercicio.
El siguiente ejercicio lo que nos dice es lo siguiente. Nos da un triángulo rectángulo como siempre. No nos dan el ángulo, nos da el cateto opuesto del ángulo alfa y nos da el adyacente, que es en este caso 25. Lo planteamos como si fuera un tangente y nos queda que tangente del ángulo es igual a 10 sobre 25. Una vez hecho, podemos despejar tangente. Después de todo, es como una función. Tangente, al pasar al otro lado de la igualdad, nos queda arco tangente, que es como la función inversa. El arco tangente de 10 sobre 25 nos daría, obviamente usando la calculadora, un ángulo de 21,80. Creo que esto ha sido todo. No te olvides de suscribirte, dale me gusta, comentar y criticarme para que tu canal pueda crecer. Ahora sí, nos vemos, gente inteligente.